Desaparecidos, la casa de Ferrer. ¿Están listos para esto? A finales de los 90, me encontraba viviendo con mis padres en el pueblo. Recién me había postulado para estudiar en la universidad. Ser abogado era mi sueño y tenía el apoyo de mi familia. Mi padre me facilitaba libros que su jefe le regalaba para mí. Así por lo menos ya iba a ir a la universidad con un poco de conocimiento sobre derecho. La respuesta me llegaría en 1 o 2 meses. Apenas estaba finalizando mi último año en la preparatoria. Una tarde, mi mejor amigo me invitó a jugar fútbol con otros chicos de su calle y acepté. Estábamos de vacaciones, quería disfrutar antes de encadenarme a la universidad. Cuando terminamos el partido, vimos mucha gente corriendo en la misma dirección. Antes de irme, decidí echar un vistazo junto con mi mejor amigo y los otros chicos. Seguimos a toda la gente y cuando preguntamos qué sucedía nos dijeron que un chico había desaparecido. Todavía no habían confirmado si fue un secuestro o si se había perdido en el bosque que rodeaba el pueblo. La policía comenzó una búsqueda inmediatamente, ya que al parecer llevaba más de 24 horas desaparecido. Su familia pensó que estaba en casa de alguno de sus amigos, pero no fue así. Todos en el pueblo ayudaron con la búsqueda, incluso mis padres lo hicieron. Mi mamá era amiga de la madre del chico y no quería quedarse de brazos cruzados. Yo me les uní y me reencontré con mi mejor amigo en la noche. La búsqueda continuó hasta la madrugada, pero no había señales ni rastro de Miguel. Era como si la tierra se lo hubiese tragado. Las especulaciones comenzaron. Muchos decían que se trataba de un secuestro y que ya se lo habían llevado lejos, por lo que buscar en el pueblo y sus alrededores era completamente inútil. Otros dijeron que podría estar en alguna de las casas y la familia de Miguel le insistió a la policía que las revisaran todas. Una medida desesperada, pero la policía no accedió. Dijeron que necesitaban un indicio para poder hacer eso de manera selectiva, ya que un allanamiento masivo en el pueblo era poco ético, sin mencionar los problemas en los que se meterían si lo hicieran sin ningún permiso o autorización. La búsqueda de Miguel siguió por 2 días más, pero ni la pista más mínima aparecía. El rumor de que no estaba en el pueblo ni cerca de él cobró mucha fuerza, y entonces la policía desistió. Incluso llegaron 2 detectives, pero se fueron con las manos vacías. Nadie vio a Miguel desde que había salido de casa. Eso complicaba mucho las cosas, y sus amigos afirmaban no saber nada sobre él. Al parecer no le contó a ninguno de ellos sobre lo que haría, o si se iría fuera del pueblo. Esto último fue desacreditado por la familia de él, ya que no se llevó nada de ropa ni dinero. Era poco lógico que se fuera así como así. Su hermana estaba devastada. La vimos por la calle pegando carteles del desaparecido de Miguel. Yo quise acercarme, pero decidí no hacerlo. La había visto varias veces en la escuela, pero nunca me acerqué a ella. Si alguna vez cruzamos palabra, no lo recuerdo. La vi llorar mientras pegaba los carteles con la foto de su hermano. No me quiero imaginar la angustia que sentirían mis padres si eso me llegase a suceder a mí. Y de verdad esperaba que Miguel estuviese bien o al menos con vida. Una noche, me senté con varios amigos en un parque y de un momento a otro comenzamos a hablar sobre la desaparición de Miguel. Era muy extraño, no era algo que pasara seguido en el pueblo. De hecho, para saber cuál había sido la última vez que desapareció alguien, debíamos acudir a los ancianos, ya que ni siquiera mis padres podían recordarlo. Eso fue lo que alarmó a la gente. Y la mayoría comenzaron a irse a dormir mucho más temprano. Las calles se quedaban solas después de las 8 de la noche. La desaparición de Miguel puso en alerta a todos y mis padres se molestaban cada vez que yo salía de noche con mis amistades, sin importar que fuese a un parque. En ese momento, uno de mis amigos dijo que si Miguel todavía estaba cerca del pueblo o al menos en el bosque, debía estar en la casa de Ferrer. Era la primera vez que escuchaba ese nombre, así que pregunté cuál era esa casa y por qué Miguel debía estar ahí. Fue entonces cuando me contaron que la casa de Ferrer era una casa donde sucedían todo tipo de actividades paranormales.
y que nadie salía vivo una vez que entraba. Lo primero que dije al escuchar eso fue que la policía debía ir a investigar la casa, y entonces me dijeron que solo podía ser encontrada por quien se perdía en el bosque, y francamente Miguel tenía la costumbre de fumar hierba. Existía entonces la posibilidad de que se hubiera perdido, encontró la casa de Ferrer y de algún modo quedó atrapado ahí, donde nadie podía encontrarlo. Mis amigos siempre han sido atrevidos y honestamente pensé que algunos se iban a ofrecer para encontrar a Miguel en la casa de Ferrer, pero no fue así. Si Miguel quedó atrapado y no pudo escapar, no había ninguna garantía de que ellos sí lo hicieran. Para ser honesto, tenían razón, y al parecer yo era el único que tenía curiosidad por conocer esa casa, así sea de lejos, pero para eso tenía que perderme. Seguimos hablando de eso, y entonces me contaron que la última persona que entró a la casa de Ferrer fue un anciano. Christopher era su nombre. Mis amigos me contaron que él ha sido el único que ha podido salir de ahí, pero es algo curioso, porque nadie recuerda la última vez que alguien desapareció en el pueblo. Así que se los comenté. Me dijeron que las personas sí aparecían, pero no vivas. La última que murió fue Amanda Higgins. Entró a esa casa y la encontraron en el lago a medio kilómetro del pueblo, ahogada y con varios huesos rotos. Nadie supo cómo le hicieron eso. Su familia se mudó del pueblo después de su muerte y fue más que comprensible. De nuevo me aclararon que si Miguel había entrado a esa casa, nunca iba a volver, al menos no con vida. Así que lo único que su familia podía hacer era esperar a que nunca más apareciera o que su cadáver fuese encontrado. Qué feo que tenga que ser así. Eso fue lo que pensé. ¿Acaso no había ninguna salvación para Miguel? Yo me negaba a creer eso. Debía haber algo que se pudiera hacer por él, pero por más que lo dije, nadie se ofreció a ir a la casa de Ferrer. En última instancia, me dijeron que de todos modos era imposible saber a ciencia cierta si en verdad estaba en la casa o si tuvo un destino diferente. La única manera de comprobarlo era yendo a esa casa. Pero si yo decidía ir, ninguno me iba a acompañar, y lo más probable era que el siguiente desaparecido fuese yo. Esa noche nos despedimos y me fui a casa con un sabor amargo y una impotencia increíble. Pasaba por mi mente la idea de que Miguel seguía con vida. De algún modo tenía que ser así, algo me lo decía, pero me faltaba coraje para ir a la casa de Ferrer yo solo. Se lo propuse a mi mejor amigo antes de irme a casa, pero se negó. Dijo que no solo era el hecho de que era muy peligroso, sino que nunca había interactuado con Miguel. No era nuestro amigo, así que no podía tomar semejante riesgo por un desconocido. Yo no lo apoyé en lo que decía, pero lo respeté. En el fondo sabía que tenía razón. No me imaginaba que él desapareciera también por mi culpa, y no me lo perdonaría nunca. Al día siguiente, me encontraba patinando por las calles del pueblo. Eran las 4 de la tarde según recuerdo, y de nuevo vi a la hermana de Miguel pegando carteles. Muchos habían sido arrancados por la misma gente del pueblo. Se notaba. Ella insistía y pegaba otros nuevos por encima de los que ya habían sido arrancados. Esta vez sí me acerqué a ella y la ayudé a pegar. Tenía los ojos rojos y las lágrimas se habían secado en sus mejillas. Había estado sufriendo la desaparición de su hermano, no cabe duda. Hablando con ella, me dijo que ella y Miguel eran gemelos. De ahí venía que no daba la impresión de que se llevasen muchos años, pues ambos tenían la misma edad. Me confesó que ella sabía que Miguel fumaba y demás, pero de ahí a desaparecer era algo impensable. También me dijo que contactó a sus amigos y estos le dijeron que él no tenía problemas con nadie, ni debía dinero. No había nadie en el pueblo que le quisiera hacer daño. Yo esperaba que me hablara sobre la idea de que tal vez su hermano no estaba en el pueblo, ni cerca de él, pero su esperanza y fe eran tan fuertes que ni siquiera lo mencionó. Yo no podía comprenderla. He sido hijo único toda mi vida. No sé lo que es tener un hermano desaparecido, pero fui empático e imaginé si algo así le sucediera a mi madre.
Si existiera la más mínima posibilidad de que estuviese en la casa de Ferrer, sin duda iría por él o ella. Me debatí entre decirle o no sobre esa casa, y la razón era que yo no podía confirmar si Miguel estaba ahí. Si yo me llegase a equivocar, estaría enviando a esa chica a un lugar del que nunca más iba a regresar. Al menos no con vida. Eso sin mencionar que ya habían pasado varios días. Posiblemente Miguel ya estaba sin existencia e ir a buscarlo a esa casa era algo inútil. Fue increíble la batalla que tuve en mi cabeza por saber qué era lo correcto y lo que debía hacer en ese momento. Mientras la ayudaba, la noté algo mareada y pálida. Le pregunté qué le sucedía y me dijo que llevaba 2 días sin comer. Le dije que lleváramos los carteles a mi casa que estaba cerca y que comiera algo. Ella accedió. Mamá la recibió muy bien, pues era hija de su amiga. Le preparó algo de comer y después de intentar consolarla nos dejó solos. Para ese momento, yo ya había tomado una decisión. Le contaría sobre la casa de Ferrer. Así lo hice. Al igual que yo, ella no tenía ningún conocimiento sobre la casa, no sabía nada sobre ella. Cuando le hablé de la posibilidad de que Miguel estuviese en ella, me dijo inmediatamente que iría en cuanto terminara de comer. Yo intenté hacerla entrar en razón, y fue entonces cuando me pidió que la acompañara. Me quedé sin palabras, pero ella seguía tratando de convencerme. Me dijo que si alguien estaba detrás de todo, los dos podríamos hacer algo, y si Miguel estaba vivo, valía completamente la pena. Si eso se resolvía, tal vez nadie más iba a desaparecer en la casa de Ferrer. De nuevo se desató una lluvia de pensamientos en mi cabeza. Incluso llegué a sentir algo de miedo, pero vi en sus ojos que estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario para rescatar a su hermano. Así que me armé de valor y le dije que sí, que la iba a acompañar, pero que si por las dudas tratara de conseguir algo con que defendernos. Y lo haríamos al día siguiente ya que estaba a punto de oscurecer. Esa noche fui a casa de mi mejor amigo y le conté lo que iba a hacer al día siguiente con la hermana gemela de Miguel. De 1000 formas intentó persuadirme para no ir, pero ya lo había decidido. Si yo fuese Miguel, me hubiese gustado que alguien fuera por mí. Existía la posibilidad de que estuviese vivo. Algo me decía que sí. Honestamente, no esperaba que mi mejor amigo se ofreciera a venir conmigo. Sabía que no lo haría, pero estaba bien. Al menos alguien iba a saber dónde íbamos a estar en caso de que desapareciéramos como Miguel. Hablamos mucho, ya era de noche, y nos despedimos de un fuerte abrazo cuando me fui. No se sintió como una despedida para siempre. No tenía intenciones de morir de todos modos. A la mañana siguiente, después del desayuno, me alisté y fui a casa de la hermana de Miguel. Ya me estaba esperando. Dijo a sus padres que iba a pegar más carteles conmigo, pero en cuanto nos adentramos en el bosque, los dejamos cerca de un árbol que pudiésemos reconocer. Eso también iba a ser de ayuda. Los carteles nos iban a servir de referencia para cuando volviéramos, pero el caso era que necesitábamos perdernos para poder encontrar la casa. Yo mantuve la idea de que eso no era completamente necesario. Si la casa estaba en el bosque, podíamos encontrarla, así de sencillo. Lo cierto era que ni la policía ni todos los que salieron a buscar a Miguel lo encontraron. Teníamos mucha fe y éramos muy optimistas, como para pensar que nosotros sí íbamos a tener éxito. Pasó alrededor de 1 hora y no sabía si estábamos perdidos o no. En mi mente todavía podía trazar el camino de vuelta, pero no estaba seguro. Fue entonces cuando le dije a Sofía que necesitábamos cruzarnos varias veces a medida que avanzábamos. De ese modo nos íbamos a perder. La casa no aparecía por ningún lado. Y si algo llegase a pasar, ella tenía el arma que le dije que consiguiera. No supe de dónde la sacó, ni tampoco le pregunté. Lo importante era que la traía. Hicimos lo que le propuse, y entonces sucedió lo inesperado. En un árbol atrás, habíamos dejado una caja con los carteles que ayudarían a encontrar a Miguel, pero muchos metros atrás, tal vez como 1 kilómetro. La sorpresa fue que delante de nosotros encontramos no una, sino 2 cajas con carteles. Los revisamos y sí, eran los de Miguel. No sabíamos si era el mismo árbol, pero las cajas eran idénticas.
Sofía tuvo algo de miedo y fue entonces cuando me dijo que pensaba en volver. Ya era tarde para eso. Pensando que ese era el árbol que habíamos visto al principio, seguimos lo que creíamos que era la ruta de vuelta al pueblo, pero no llegábamos. De nuevo nos encontramos con el árbol y en vez de 2 cajas, había 3 en esta ocasión. En efecto, nos habíamos perdido. De hecho, parecía como si no estuviésemos en el mismo bosque. ¿Por qué aparecían más cajas? ¿Era un espejismo o una ilusión? No lo sabíamos. Seguimos caminando y entonces ya no encontramos el árbol, ni las cajas, ni nada. Nos habíamos perdido por completo. Ni siquiera intentando mirar a través de los árboles podíamos saber en qué parte del bosque estábamos. Solo había una cosa que podía suceder en ese momento: encontrar la casa de Ferrer. Para no angustiarnos tanto, decidí entrar en conversación con Sofía. Le pregunté qué planeaba estudiar y esas cosas. Me dijo que quería ser maestra de biología, pero que ya había sido rechazada 2 veces por las universidades. Su siguiente postulación la había hecho ese mismo mes y esperaba buenas noticias sobre eso. Los minutos pasaban y estábamos más cerca de llegar a otro pueblo que de regresar al nuestro. A esas alturas, ambos sabíamos que no volveríamos. No había manera. Estábamos tan perdidos que por dentro tenía miedo de no encontrar nada y morir de hambre. No llevamos nada de comida, ni siquiera agua. Nos concentramos tanto en encontrar la casa de Ferrer y a Miguel que omitimos todo lo que nos podía pasar. Guardamos silencio por un buen rato y entonces escuchamos pasos a nuestras espaldas. Rápidamente volteamos, pero no había nada. Fuimos a revisar esos árboles que estaban atrás de nosotros, pero no había nadie. Sofía dijo que de pronto podía ser Miguel, pero le dije que eso era muy poco probable. Si realmente fuera él, ya se habría acercado a nosotros. Al menos habría reconocido a su hermana, pero no. Le dije que lo más probable era que se tratase de un animal, una ardilla tal vez, pero se lo dije para que no se alarmara. Yo ya estaba muy asustado para ese momento y no creía que lo que habíamos escuchado fuese un animal. Seguimos caminando y entonces a nuestro lado escuchamos pasos muy fuertes y entonces comenzaron a correr. Nosotros no sabíamos qué hacer y del miedo nos quedamos en el mismo lugar en el que estábamos, mirando alrededor y entre los árboles intentando divisar algo, pero no veíamos nada. Escuchábamos los pasos, pero no observábamos a nadie. Se escuchaba como si varias personas estuviesen corriendo alrededor de nosotros, pero nos preocupaba más el hecho de que no podíamos ver absolutamente nada. En ese momento, Sofía me agarró fuerte del brazo y me dijo que lo mejor era que saliéramos corriendo. No lo pensé 2 veces y corrimos tan rápido como pudimos. No nos importó nada de lo que estaba detrás de nosotros, ni a dónde nos dirigíamos. Solo queríamos llegar a una parte del bosque donde esos pasos no se escucharan. Varios minutos después nos cansamos y entonces nos detuvimos. Incluso después de haber corrido tanto, no logramos encontrar la casa de Ferrer. ¿Cómo era posible que los que se perdían la encontrasen tan rápido? Nosotros ya estábamos más que perdidos y no teníamos suerte. Sin más que hacer, nos recostamos en uno de los árboles a descansar. Ya no se escuchaban pasos ni nada. Pensamos que estábamos seguros y nos relajamos un poco. Sé que no debimos. En ese bosque había muchos peligros que podrían habernos hecho daño, pero para nosotros fue un gran alivio el volver a tener silencio. Sofía se recostó sobre mi hombro y me dio la impresión de que se quería quedar dormida. Quería decirle que no podíamos darnos ese lujo, pero de todos modos íbamos a seguir caminando hacia un rumbo que no sabíamos. Pensé que lo mejor que podía pasarnos era que alguien que viviera cerca nos encontrara y nos guiara de vuelta al pueblo, pero ya eso era mucho pedir. Solo Dios sabía dónde estábamos y lo que pasaría con nosotros. Fue entonces cuando sucedió. Escuché pasos lentamente acercándose, pero fue peor esta vez. Ahora sí pude ver a alguien. Llegó hasta ponerse frente a nosotros como a 4 o 5 metros. No lo conocía, nunca lo había visto.
Decidí despertar a Sofía y al ver al chico soltó un grito que se pudo haber escuchado en todo el bosque. Y después gritó un nombre: Miguel. Ese de ahí era su hermano, pero antes de que ella se pusiera de pie para ir con él, se fue corriendo. Sofía y yo tratamos de alcanzarlo, pero era muy rápido para nosotros. Poco después dejamos de verlo. Ya no podíamos ir tras él, pero se podía ver lo que parecía un camino, como si los árboles se abrieran paso para formar un sendero. Le dije a Sofía que eso era una mala idea y que ese de ahí no era su hermano. No podía hacerlo. Si en verdad estaba perdido, debió haberse alegrado con solo verla a ella, pero su mirada era fría, como si de un cuerpo vacío se tratara. No pude convencerla de no ir por ese sendero y desafortunadamente me negué a dejarla ir sola. Si nos separábamos, las probabilidades de no regresar jamás aumentarían. No tuve otra opción. Y entonces caminamos por el sendero. De mal gusto, le dije que lo que íbamos a encontrar era más que obvio. Ese camino nos iba a llevar directo a la casa de Ferrer. Estaba más que claro. De nuevo le pregunté qué pretendía hacer en caso de que encontráramos a su hermano y se comportase como minutos antes. Me dijo que tal vez estaba confundido y que por eso no la reconoció. Además aseguraba que con solo hablarle iba a hacerlo entrar en razón. Yo no le tenía mucha fe a eso, y entonces sucedió lo impensable. De entre los árboles podíamos ver una casa de madera un poco alejada. Esa era la casa de Ferrer. Sofía se alegró al verla, ya que decía que ahí estaba su hermano, pero yo sabía que estábamos cometiendo un gravísimo error. En ese momento pensé que si era verdad lo que mis amigos decían sobre que en esa casa ocurrían todo tipo de actividades paranormales, entonces era muy probable que una entidad maligna hubiese poseído el cuerpo de Miguel con el fin de arrastrarnos a nosotros. No podía describir lo arrepentido que estaba por haberle contado a Sofía sobre esa casa. Y peor, de haber aceptado acompañarla. Habían sido 2 errores que me saldrían muy caros. Tiempo después llegamos a la casa, por lo que habíamos durado en el bosque y el aspecto del cielo. Sabía que era cuestión de tiempo para que oscureciera. Eso sería un problema. Le dije que entráramos y si Miguel no estaba ahí, saldríamos enseguida. Aceptó. Al menos estaba consciente de que no podíamos tardar dentro de esa casa. Cada paso que daba hacia ese lugar sentía con más claridad mi corazón acelerándose. El crujir de las escaleras con cada pisada se hacía eterno. Abrimos la puerta sin ningún problema. No tenía llave como era de esperarse. La luz del sol iluminaba muy bien por dentro. Eso era bueno. La sala estaba ordenada y sin ninguna pizca de polvo. La casa daba la impresión de que había sido limpiada y aseada correctamente. Sofía llamó a su hermano varias veces gritando su nombre, pero nadie respondió. Ni en la sala ni en la cocina había alguien. Faltaba revisar las habitaciones de arriba y de no encontrar a Miguel, íbamos a salir corriendo de esa casa. Antes de subir las escaleras, vi una pequeña mesa de madera y encima tenía una foto. Era de una pareja de edad avanzada. Revisé la parte de atrás del marco y escrito estaba George y Jane Ferrer. Entendí entonces por qué la casa se llamaba así. Era el apellido de los dueños. Subimos a las habitaciones de arriba y entramos en la que estaba más cerca. Una cama, closet, tocador y 2 mesas de noche. Nada fuera de lo común. Si la casa daba miedo, era más por el nombre que llevaba, pero no se sentía un ambiente pesado como lo imaginé. Por un momento llegué a pensar que esa no era la casa de Ferrer, pero el retrato del primer piso lo confirmaba. La siguiente habitación era igual a la anterior, así que solo nos quedaba la del fondo. Pero la manija no cedía, ni siquiera forzándola. Usé todas mis fuerzas, pero no la moví ni un centímetro. En ese momento se escuchó un ruido a nuestras espaldas. Volteamos rápidamente y en el suelo estaba el retrato que había visto en el primer piso. Me pregunté cómo había llegado ahí. Lo recogí y estaba normal, hasta que revisé de nuevo la parte de atrás. Al lado del nombre de la pareja estaba una fecha, y claramente era la fecha en la que se había tomado la foto, pero la solté al verla. Había sido tomada hace 100 años. Así que era más que obvio que esa pareja estaba muerta.
Volteé mi mirada hacia la puerta que no se quería abrir y de inmediato aparté a Sofía. Algo me decía que los cuerpos de esos dos ancianos estaban del otro lado. Le dije a Sofía que teníamos que salir de ahí y asintió con la cabeza. Corrimos hacia las escaleras, pero entonces algo extraño sucedió. Tanto ella como yo nos mareamos y no podíamos ver con claridad los escalones. Pensé que si los bajaba así me podía caer, incluso agarrándome de las barandas. Mi vista se nublaba cada vez más, así que tomé a Sofía de la mano para no separarme de ella y bajé, sosteniéndome de las barandas con la otra mano. Bajé tan lento que deduje que Sofía me seguía el paso. Ella no decía una sola palabra, ni siquiera cuando le hablaba. Poco después, finalmente llegué al primer piso y mi vista regresó a la normalidad después de frotarme los ojos varias veces. Cuando volteé a ver a Sofía, mi corazón se detuvo y mi alma abandonó mi cuerpo por unos segundos. A mi lado no estaba la hermana de Miguel, sino la anciana que se veía en el retrato. Jane Ferrer me estaba mirando fijamente a los ojos, vistiendo la misma ropa que en la foto. No me dijo una sola palabra y no era necesario. Al verla me impactó tanto que caí de espalda y de su cuerpo solo se movían los ojos, siguiéndome. Grité varias veces el nombre de Sofía, pero no obtuve respuesta alguna. No sé de dónde saqué el coraje, pero le pregunté a Jane Ferrer qué le había hecho a Sofía, pero ella no me respondió y dejándome dominar por el miedo, corrí hacia la puerta para escapar. Justo antes de salir, escuché un grito que provenía del segundo piso de la casa. Al voltear, Jane Ferrer ya no estaba ahí, había desaparecido. Sabía que si me quedaba más tiempo, el próximo en gritar iba a ser yo. Mis piernas no me respondían y mi mente estaba en blanco. La cabeza no me daba para pensar en lo que debía hacer, y los gritos de Sofía aumentaban cada vez más. Cerré mis ojos por un momento, me mordí la lengua y corrí de nuevo para subir las escaleras. Fui por Sofía. Entré en el cuarto de donde venían los gritos y la encontré tirada en la cama, gritando, llorando y con varias cortadas en sus brazos y piernas. Ella estaba forcejeando contra algo que yo no podía ver. Era invisible para mí, pero ella parecía sostenerlo con sus manos e intentaba apartarlo de ella. Cuando fui hacia donde estaba y la bajé de la cama, dejó de forcejear. En su mirada se veía lo perturbada que estaba, y en medio de su llanto, me dijo que quería irse de ahí, que por favor la sacara de esa casa. Ella no podía caminar bien, así que se apoyó en mi hombro para poder salir de la habitación. Cuando estábamos en el corredor, vi en las escaleras a un hombre de pie mirándonos. Era George Ferrer. Al verlo, quien comenzó a llorar fui yo. Le supliqué que por favor nos dejara ir, que no habíamos hecho nada malo. Solo podía escucharme a mí suplicándole a alguien que debía estar muerto, que nos dejara salir de la casa. Ese hombre no me quitó la mirada de encima. Entonces comenzaron a escucharse gritos abajo. No sabía de quién era esa voz, pero al ver que Sofía comenzó a temblar y a llorar de nuevo, supe que ese era su hermano. Le supliqué a George que nos dejara ir y bajó las escaleras. Cuando me asomé a verlo, ya no estaba. Le dije a Sofía que había una oportunidad de salir. Ella abrió los ojos, pero solo veía el suelo. No levantaba la mirada. Cuando llegamos al primer piso de nuevo, volteé hacia la cocina y la imagen que vi nunca se me va a borrar. Era Miguel, el hermano de Sofía, suspendido del cuello con ayuda de una soga y sin ojos. Todo lo que pude hacer fue decirle a Sofía que no mirara, y por fortuna lo hizo. Salimos de la casa y a medida que nos alejábamos, las heridas de Sofía iban desapareciendo. Caminamos hasta que ella pudo hacerlo por su propia cuenta. No nos dirigimos la palabra por varios minutos y entonces me hizo la pregunta que yo no quería que me hiciera. Me preguntó qué había visto en la sala. Me limité a solo decirle que había visto a su hermano. Cuando me preguntó si lo vi con vida, respondí que no y entonces guardamos silencio.
Cuando estaba anocheciendo, encontramos la caja con los carteles de Miguel. Por la posición, supe por dónde debíamos ir para regresar al pueblo, y un par de horas después, lo hicimos. Estábamos de vuelta. Sofía tenía líquido rojo en su ropa, pero no heridas. Explicar lo que le había sucedido iba a ser muy difícil. Llegamos a mi casa, que era la que estaba más cerca, al menos por donde habíamos llegado al pueblo. La invité a entrar, pero ella se negó. Ni siquiera dejó que la acompañara hasta su casa. Me dijo que todo estaba bien y me agradeció por haberla acompañado. Su mirada lo decía todo. Estaba destrozada. Toda esperanza de volver a ver vivo a su hermano había desaparecido. Llegué muy sucio a casa, pero por suerte mis padres no lo notaron. Me bañé rápidamente y me fui a mi cuarto. Al día siguiente una noticia alborotaría a todos en el pueblo. Encontraron el cuerpo de Miguel. Lo habían llevado a la casa de sus padres. Cuando me enteré, fui corriendo a verlo. A la familia le facilitaron un ataúd donde poner el cuerpo, y ahí fue donde lo vi. Tenía los ojos cerrados, por lo que me pregunté si se los cerraron después de que se dieron cuenta de que no los tenía. Más adelante, escuché que al encontrar el cuerpo, el brillo de sus ojos no había desaparecido. Entonces me impacté. ¿Era eso cierto? Yo vi el cuerpo de Miguel sin ojos y cubierto de líquido rojo. ¿Por qué ahora los tenía? ¿A quién vi yo realmente? Cuando Sofía bajó de su habitación, se acercó a mí y me confesó que ella sentía que ese que estaba sobre la mesa no era su hermano. Me preguntó si así estaba cuando yo lo había visto, y obligado a decir la verdad, le contesté que no. Me dijo que tal vez sí tuvimos la oportunidad de salvarle la vida a su hermano, pero nos asustamos tanto con lo que nos estaba pasando que solo pudimos pensar en salir de esa casa. Y no tuve palabras. Meses después, me fui a la universidad, pero para ese entonces me había hecho muy amigo de Sofía. Curiosamente, ella se mudó a la ciudad donde yo estudiaba, y varias veces nos veíamos a la semana. Esa experiencia nunca se nos va a olvidar. Ella tuvo que asistir a un psicólogo ya que se sentía culpable de no haber podido salvar a su hermano. Siempre me he preguntado si ese era el verdadero cuerpo de Miguel, y si no lo era, ¿dónde está el verdadero? Historia escrita para Oscuro Secreto por Johnny. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia de terror. Es completamente gratis. Y si este relato de terror te ha gustado, no olvides dejarme tu comentario, tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.